Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... A la hora de hacer un obsequio, existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día tan lindo que nos regalas. Es un privilegio para nosotros acercarnos a ti con la plena certeza de que tú no nos echas fuera. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí, y aquí hay más de 2 personas. Entonces, tenemos la plena certeza y convicción que la presencia tuya está con nosotros hoy, y eso es lo más importante, Señor. Hemos venido a alabarte, hemos venido a exaltar tu nombre, hemos venido a expresarte cuán agradecido estamos contigo por darnos esta nueva oportunidad de venir a tu presencia, de escuchar el consejo tuyo. Y tu palabra dice que tú andas buscando adoradores, porque los adoradores están escasos. Adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son esos adoradores? Son aquellos que a pesar de la prueba, que a pesar de los momentos difíciles, que a pesar de la tormenta, que a pesar de la circunstancia, siguen encontrando motivos para agradecerte a ti. Porque nuestra adoración no depende de las cosas que tú puedas darnos a nosotros. Nuestra adoración depende de quién tú eres. El fundamento de nuestra adoración eres tú. Por eso te damos gracias por esa obra excelentísima, maravillosa, la manifestación más grande del amor que tú tienes por nosotros. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No habiendo una manera más grande de expresar el amor, tú lo demostraste a través de ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Y queremos decirte, amado Dios, que aunque fue un sacrificio doloroso y difícil para Jesús, valió la pena porque nuestras vidas han cambiado, son distintas. Hemos entendido que tú nos pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Gracias a ese sacrificio nosotros hemos sido redimidos, hemos sido justificados y hemos sido santificados. Y tú nos ves a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Gracias por tu sangre bendita que pido sea aplicada sobre mi vida, sobre este programa, sobre cada uno de mis hermanos, y que sea esa sangre sellándonos, que sea tu sangre protegiéndonos y guardándonos de la misma manera que el pueblo de Israel fue guardado y protegido cuando estaban en Egipto. Gracias por estar con nosotros, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a este lugar. Tú eres el director de este programa. Tú eres el que tienes la revelación de la palabra, y nosotros sencillamente estamos aquí con un corazón dispuesto para recibir la impartición de tu Espíritu. Tenemos sed de tu presencia, queremos aprender más de ti, queremos conocerte. Amado Dios, eres bienvenido a nuestras vidas, nos llena de mucho gozo saber que estás en medio de nosotros, y que si tú estás con nosotros, entonces nadie podrá estar en nuestra contra. Ningún arma forjada en contra de nosotros, dice tu palabra, prosperará, y yo lo creo. Creo que esta semana que comienza cuenta con la bendición tuya, amado Dios, y será una semana gloriosa donde la bendición tuya se manifestará en nuestras vidas, donde la presencia tuya estará con nosotros y en todo lo que emprendamos.
Te damos gracias, amado, y te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo. Gracias, mi amado Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por este verdadero honor y privilegio de poder dirigirnos a todos ustedes una vez más. Una nueva semana que comienza. Y como siempre lo hacemos, porque no queremos comenzar el día y emprender una nueva jornada sin la presencia de Dios. Estamos perdidos, y lo dijo Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque la presencia de Dios con nosotros es la garantía de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien. Por eso usted notará que cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto, había una nube que iba delante de ellos y había una columna de fuego que también estaba delante de ellos. La presencia de Dios ahí estaba con ellos. Y hoy pido a Dios con todo mi corazón que sea su presencia la que vaya delante de usted en esta nueva semana que comienza, que sea esa nube de la gloria indicándole el camino, que sea esa nube de la gloria de Dios guardándolo, protegiéndolo en su entrar, protegiéndolo en su salir, que sea esa columna de fuego la que le dé luz en esos momentos de oscuridad que a veces pasamos, que el Señor oriente sus pasos, que nos permita tomar a todos nosotros las mejores decisiones, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y si nosotros tomamos nuestras propias decisiones, de seguro nos vamos a equivocar. Pero que sea Él el que tome el control. Me agrada mucho volverles a ver, saber que están bien, que están respirando, que están con vida. Respire, por favor. Si está con vida, entonces hay esperanza para usted, no importa los problemas que esté presentando, no importa las circunstancias. Hoy he venido a recordarle que su Dios es mucho más grande que cualquier problema, su Dios es mucho más grande que cualquier adversidad, que ninguna tormenta, si Él es el capitán de tu barca, hará que tu barca naufrague. Así que no tengas temor, no tengas angustia, suéltate en las manos del Señor y deja que el capitán, que el mejor capitán de tu barca sea el que conduzca tu vida hoy. Él tiene el control, y si se llega a levantar una tormenta, entonces habla con Él, y Él le dirá a la tormenta, enmudece, y la tormenta cesará en el poderoso nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos, mis amados. Qué alegría, de verdad, poder encontrarnos de nuevo. Ya los habíamos extrañado muchísimo. Ya recibieron las Biblias, las personas con las que hicimos el evento la semana pasada, de los que se suscribieron a YouTube. Ya nos dicen que las tienen. Más adelante vamos a mirar el mensaje que ellos nos mandaron para que todos puedan enterarse que verdaderamente estas Biblias se entregaron, listos y preparados para recibir la bendita palabra del Señor en este día. Vamos a decirle: Señor, preparo mi corazón, lo dispongo como una buena tierra, para que la palabra que hoy va a ser desatada pueda dar fruto en mi corazón al 100%. Lo creo, en el nombre poderoso de Jesús. Coloca tu ley en mi mente y escríbela en mi corazón. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Seguimos estudiando el libro de Hebreos, que nos habla acerca de la fe. Y a medida que vamos profundizando más en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que son muchas las cosas que nos hacían falta aprender acerca de la fe. Pero Dios, en su infinita misericordia, permite que nosotros cada día vayamos creciendo más en el conocimiento de su palabra. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a mirar el verso 20, Hebreos 11, 20. Dice la palabra del Señor: por la fe bendijo Isaac a Jacob, por la fe, y a Esaú respecto a cosas venideras, por la fe. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Sus hijos Esaú y Jacob también conocían estas promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como un asunto de gran importancia,
porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. Por eso este mensaje lo hemos titulado No desprecies la primogenitura. Hagamos un poco de historia para conocer cuál es el origen bíblico de la primogenitura. ¿Eso qué es? Vamos por favor al libro de Éxodo capítulo 13, en el verso 2. Dice la palabra del Señor aquí, o vamos a leerlo desde el 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es, dijo el Señor. Dios salvó a todos los primogénitos de Israel cuando estaban en Egipto. ¿Recuerdan ustedes cuando el destructor aquella noche empezó a destruir todo en Egipto? Y en las casas donde estaba la marca de la sangre, allí no entró, allí pasó de largo. De hecho, ese es el significado de Pascua, pasar, porque el destructor pasó de las casas donde la marca de la sangre estaban. Y dentro de esas casas estaban los primogénitos de los israelitas. Pero los primogénitos de los egipcios, dice la palabra, que todos murieron aquella vez. Y desde ese mismo momento Dios pidió que todos los primogénitos le fueran consagrados a él, y quedó registrado en la palabra. El primogénito era el mayor de los hijos varones en una familia. ¿Por qué el primogénito? Porque el primer hijo de una familia representa el inicio de una nueva generación y el futuro de una familia. El primogénito era el líder de la familia, el heredero principal. Según la Biblia, el primogénito era el primer hijo consagrado a Dios, no importando si nacían otros hijos. Consagrado a Dios. ¿Pero qué es consagrar? Consagrar en hebreo es kadash, que también significa santificar, dedicar, separar, consagrar, es apartar algo o alguien para ser dedicado a un propósito especial. El hijo primogénito de los israelitas debía ser dedicado a Dios. Esto no significaba que el primogénito debía morir, no, sino más bien que viviría dedicado a Él. En otras palabras, el primogénito iba a ser dedicado al servicio de Dios. O sea, sería el sacerdote entre sus hermanos. En el caso de nosotros actualmente, ¿quién es el primogénito? Usted y yo. Aquellos que por la gracia del Señor fuimos alcanzados, somos los primogénitos. Le pertenecemos a Dios, fuimos apartados para Él. Por eso quedó establecido que los primogénitos le pertenecían a Dios. Los primogénitos eran la herencia del Señor y se les presentaba a los 8 días de nacido. De hecho, el Señor Jesucristo también lo hizo. Miremos el libro de Lucas, capítulo 2, en el verso 21. Lucas 2, 21 dice la palabra, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. A los 8 días tenía que ser consagrado el primogénito. El que recibía la bendición de la primogenitura debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el Redentor del mundo. Otra de las responsabilidades que pesaban sobre el poseedor de la primogenitura era que debía obedecer los requerimientos divinos. En el matrimonio, en las relaciones de familia y en la vida pública, debía consultar siempre la voluntad de Dios. Con la primogenitura espiritual estaba unida la temporal,
que le daría el gobierno de la familia y una porción doble de las riquezas de su padre. Pero ocurrió algo particular en la familia de Isaac y Rebeca. En su vientre no había uno, sino dos criaturas. Ojo, habíamos dicho que la primogenitura era para el hijo mayor, pero en el vientre de Isaac y Rebeca habían dos. Miremos Génesis, capítulo 25. En el verso 24, dice allí: cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, habían dos. Y dice el verso 25, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Nació primero Esaú. Verso 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Esa palabra calcañar es talón. Y era Isaac, dice, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Después de 20 años de esperar, Isaac y Rebeca llegaron a ser los orgullosos padres de los gemelos Esaú y Jacob. En la misma forma que otras mujeres hebreas famosas como Sara, como Raquel, como Ana, Rebeca no tuvo familia sino hasta su ancianidad. Isaac, por supuesto, que se preocupaba por la esterilidad de su esposa. Y así como se había preocupado, su padre Abraham, él intercedía por ella. La Biblia dice que Isaac oró fervientemente por su heredero y Dios escuchó su petición porque Rebeca también era estéril. El nacimiento de Esaú y Jacob fue un acontecimiento milagroso como lo había sido su propio nacimiento. Pero como Esaú y Jacob eran mellizos, a la hora del nacimiento Jacob nació agarrado del calcañar o del talón de su hermano Esaú. Por eso le pusieron como nombre Jacob, que significa el que agarra por el talón o el que suplanta. Eso significa el nombre Jacob. Más tarde, Jacob revelaría la naturaleza de su nombre al comprar con artimañas la primogenitura que le pertenecía a Esaú por haber nacido primero. Como Esaú nació primero, por lo tanto él era el primogénito de Isaac y Rebeca. Pero otra cosa era la que Dios había dispuesto. Miremos Génesis 25 de nuevo. Ahora nos vamos a centrar en el verso 23. Porque empezó a ocurrir algo. Dice que en el vientre Esaú y Jacob estaban batallando en su vientre. Y esta madre Rebeca, un poco angustiada, va a la presencia del Señor y en oración le dice: Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y en el verso 23 del capítulo 25 del libro de Génesis, el Señor le responde y le dice lo siguiente. 25-23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y mire lo que viene aquí. Aquí dice: y el mayor, o sea Esaú, servirá al menor, en este caso Jacob. La rivalidad de estos 2 hermanos era más que una mera predicción. La tensión entre 2 naciones es prefigurada por medio de la lucha paternal de aquellos gemelos. La nación israelita, o sea, los hijos de Jacob, y los edomitas descendientes de Esaú. La lucha racial sigue hasta hoy en el Medio Oriente, ustedes ven en las noticias.
El lugar de Israel en los planes de Dios y en la historia de la humanidad no se debe a un accidente de lugar o tiempo, sino que es asunto del plan divino. El mayor de los gemelos, o sea Esaú, debería servir al menor, es decir, a Jacob, que más adelante su nombre es cambiado por el de Israel. Tradicionalmente la bendición de la primogenitura debería recaer sobre el mayor. Pero en este caso específico, Jacob era el menor. Fue escogido por Dios para ser el primogénito, rompiendo Dios de esta manera con lo que había sido establecido en la ley. La ley decía que era el mayor, pero Dios dice, no es el mayor, va a ser el menor. ¿Qué fue lo que Dios vio en Jacob? ¿Qué fue lo que Dios miró en Esaú? Ahora se critica la forma como Rebeca aconsejó a su hijo que se hiciera pasar por su hermano. Y cuando uno lee la palabra y mira que la mamá le aconseja a Jacob, no, mira, dile, hazte pasar por tu hermano, y se disfraza de Esaú. Ella le prepara el guiso que le gustaba a su padre Isaac, y ella conspiró prácticamente para este engaño. Y uno tiende a criticar a Rebeca. Y también uno critica la forma como Jacob, mediante el engaño, obtuvo la bendición de la primogenitura. Pero analizándolo bien, fue Dios el que le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor, y esto lo sabía su madre. Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca entendía lo que Dios le había dicho. No va a ser el mayor, va a ser el menor. Yo tengo que hacer algo para que se haga en la vida de mi hijo como Dios lo ha establecido. Por eso ocurrió lo que ocurrió. ¿Fue lo correcto? Por supuesto que no. No fue la forma de hacerlo. El mayor serviría al menor. Y adicionalmente a eso, uno mira algo. Y es que Esaú, tal vez eso fue lo que Dios vio. Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida espiritual. De hecho, la Biblia dice que mediante juramento, Esaú vendió a su hermano Jacob la primogenitura por un simple plato de lentejas. Él la vendió. Génesis 25:33 dice aquí. Génesis 25:33. Mire lo que hizo Esaú. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob le hizo una proposición ridícula a su hermano. Y es que él quería los derechos que le pertenecían al hermano mayor. Su deseo de la bendición patriarcal no estaban equivocados en sí mismos. Lo equivocado estaba en la forma que él los quería conseguir. Tomó ventaja del hambre de su hermano y obtuvo lo deseado por el precio de una sola comida. Esaú vivía para el presente, y en ese momento se hallaba cansado y con hambre. Como además era intemperante, prefirió vender su primogenitura con tal de complacer su apetito. Esaú era un secularista. Él estaba interesado en los asuntos puramente físicos y materiales. Descuidadamente, hizo a un lado las bendiciones espirituales, las tuvo en poco. Génesis. Seguimos en el mismo capítulo 25, pero ahora vamos a mirar el verso 24. Capítulo 25, el verso 34. Ok, perfecto. Capítulo 25, el verso 34. Dice la palabra: Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Wow. Cuando habitualmente se le ha dado lugar a los apetitos carnales,
llegará el momento que su dominio será tan imperioso en nosotros que seremos insensibles. Siento que hay personas que aman a Dios y están aquí. Y están batallando en sus corazones con ciertas áreas de su vida. Y van a Dios. Y doblan sus rodillas delante de Él. Y quieren agradar a Dios con todo el corazón. Pero hay una fuerza mucho mayor que los doblega y los controla y los lleva a estar esclavizados a esa atadura. Eso pasa cuando nosotros empezamos a seguir los apetitos de la carne. Es como cuando usted camina por... Usted siempre usa zapatos. Y resulta que llega y se quita los zapatos porque va a ir para la playa y cuando va pasando hay piedras. Entonces a usted le molestan las piedras. Pero en la medida que sigue caminando por las piedras, se le hace un callo debajo de sus pies. Y en la medida que va caminando ya no siente dolor. Y va caminando y ya se termina acostumbrando a eso. Así pasa con el pecado. Hay personas que empiezan a pecar. El primer día se sienten mal. Después ya no tanto. Al punto en que su corazón se endurece y ya no son sensibles a nada. Ya le dan rienda suelta a sus apetitos carnales. Pero cada uno de nosotros no debemos estar contentos con expresar palabras de condenación para Esaú ni para ninguna otra persona. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Sino que su ejemplo nos recuerde que diariamente hay personas que hacen a un lado los valores morales por un momento de placer en el pecado. Dejemos que el cuadro o que el ejemplo de Esaú nos sirva de amonestación para guardarnos en la vida de santidad. Somos los primogénitos del Señor y le pertenecemos a Él. Mientras que Jacob no pensaba tanto en lo terreno. Para él la primogenitura era importante, pues de la descendencia del primogénito nacería el Salvador del mundo. ¿Cuántos aún hoy, por este insensato placer incorrectamente llamado libertad, venden su derecho a una herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo? Lo venden. ¿Cuántos hoy en día vendemos nuestra primogenitura al igual que pasó con Esaú? Vendemos algo eterno, algo que una vez perdido no se puede recuperar, a cambio de algún placer momentáneo, temporal y perecedero. Dios nos quiere dar a todos el privilegio de la primogenitura y por eso este mensaje hoy. A través de esta enseñanza el Señor nos está recordando, para los que no lo sabían o lo habían olvidado, que somos sus primogénitos. Tal vez fuimos los primeros que en casa conocimos del Señor. Eso es ser primogénito. Hemos sido marcados, hemos sido apartados para Dios. Pero los seres humanos les interesan más las miserables cosas de la tierra, porque son visibles. Sin embargo, ¿cuánto de nuestro dinero, de nuestros tesoros terrenales llevaremos con nosotros a la tumba? ¿Cuánto? Ayer creo que murió el presidente de Samsung. Estuvo creo que desde el 2014 en el hospital por un problema cardíaco y murió.
el hombre más millonario de Corea del Sur, Samsung, con una riqueza incalculable. ¿Qué pasó con su dinero? ¿Qué pasó con su fortuna? Todas esas cosas por las que trabajamos con nuestro mayor esfuerzo, con nuestra mayor atención, y le damos nuestro tiempo y nuestra mayor prioridad, no nos servirá de nada el día que Dios nos llame al descanso. Quiero decir con esto que entonces usted tiene que estar acostado en su casa y no tiene que trabajar, no. Yo nunca he dicho eso. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Uno tiene que trabajar. El problema no es trabajar. El problema es cuando el trabajo se te convierte en tu Dios, todo el tiempo en función del trabajo. Yo meditaba con esto que está pasando en la pandemia. Allá en Colombia van 30,000 muertos, más de 30,000 muertos. Si no lo sabía, en Europa ya dijeron que iban a cerrar de nuevo hasta el 21 de mayo del 2021. Y la gente cree que esto es un juego. Esto es un juego. El Señor dijo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Pero la gente no quiere entender. La gente no quiere entender. Necesitamos volvernos a Dios con todo el corazón, mis amados. Nada de esto nos vamos a llevar de este mundo. Es entonces, cuando llegue el momento de partir, que estaremos como Esaú, llorando por haber perdido los tesoros celestiales, esos tesoros inmortales. Hebreos. Vamos a mirar el capítulo 12, en el verso 16 y 17. Mire cómo terminó Esaú. Hebreos 12, 16 al 17 dice: voy a leer del 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Verso 16, ahora sí. No sea que haya algún fornicario, aquellos que tienen relaciones sin estar casados, fornicario, dice, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso dice aquí. Con lágrimas. Aquello que él vendió por un rato de placer, por un plato de lenteja, después quiso anhelarlo con lágrimas. Pero ya era demasiado tarde. El escritor a los Hebreos llama a Esaú profano, pero no en el sentido de que él era un maldiciente común, sino en el sentido de que había tomado las cosas de valor espiritual muy a la ligera. Su amor por las cosas terrenas le hizo perder su sensibilidad espiritual, le salió callo. Y cuando a la gente le sale callo, ya no se da cuenta. Al principio se escandalizaba por haberle fallado a Dios, pero ya se acostumbra tanto que lo ve normal. Ya no es sensible, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Su interés por el secularismo le hizo preferir las cosas terrenales.
en lugar de las eternas. Él siguió el camino opuesto de la persona que busca seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo dice en Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios. Este versículo nos presenta una amonestación del alto costo de la vida materialista. No es un error superficial el rechazar los privilegios espirituales que son nuestros. Por otro lado, el escritor sagrado no está diciendo que aquellos que siguen los pasos de Esaú no podrán encontrar perdón de sus pecados y conocer el gozo eterno de la salvación, sino que él nos está recordando que hay algunas cosas, escuche bien, que las lágrimas del arrepentimiento no podrán evitar. Que hay ciertas consecuencias del pecado que no se pueden revocar. Hay ocasiones en que el Señor podrá perdonar tu pecado, pero no necesariamente te librará de las consecuencias del mismo. Esaú vivía en constante desobediencia a Dios. Si usted estudia su vida, se encontrará con que él se casó con una mujer que no era de su misma tribu. Él desechó abiertamente las cosas de Dios. Este plato de lentejas representa todas aquellas cosas que estás prefiriendo por encima de la palabra de Dios. Sobre el hacer la obra de Dios. Como verás, no hay nada que valga tanto la pena como para apartarse del plan que Dios ya tiene para tu vida. No puedes canjear tu bendición por tu pasión. No. No puedes cambiar el propósito de Dios para tu vida, para hacer de tu vida lo que quieres. Vive conforme a la palabra de Dios. No cambies tu bendición. No cambies tu testimonio delante de los demás por agradar al mundo. No cambies tu fe por aquello que no promete nada. Aférrate a Dios. Aférrate a Él. Cree en Jesús. Nunca falla. No cambies, mi amado hermano, tu salvación por falta de contención y dominio propio. El sexo fuera del matrimonio es un plato de lentejas. La inmoralidad sexual es un plato de lenteja. La pornografía es un plato de lenteja. La borrachera es un plato de lentejas. Pasar más tiempo en la televisión que en la oración es un plato de lentejas. Vivir para satisfacer los deseos de la carne es otro plato de lentejas. Y cualquier sentimiento, acción o actitud ajeno al corazón de Dios es un plato de lentejas. Esaú es más que el tipo común de la intemperancia. Es el prototipo del hombre que pone todo su afán e intereses tergiversando los valores. Aquel que nada le importa sino satisfacer su necesidad o lo que él crea es en el momento. Su capricho y nada más. Lo del futuro, sea suyo o el de aquellos que dependen de él, no les importa a este tipo de personas. La primogenitura era un privilegio tremendo y honorable
hasta no muchos siglos atrás. El mayor era heredero del título más alto en la familia del trono, cuando se trataba de reyes. Las mayores posesiones, el nombre, etc. Y todo eso es lo que Dios nos brinda a nosotros. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Deuteronomio 28 dice: si tú obedeces atentamente, entonces estarás encima solamente, nunca estarás debajo, serás cabeza y no cola. Y la gente menosprecia eso por un plato de lentejas, por una pasión, por una canita al aire, por pasarla bien un momento. Pero en Esaú, además de todo esto, involucraba la promesa mesiánica. El jefe de una familia espiritual, un pueblo especial y santo. Pero nada de eso le importó. El fanfarrón Esaú prefirió las lentejas. Jacob, ¿en quién se convirtió? En Israel. Las 12 tribus de Israel. Nada más y nada menos. Escuché. Hay un momento en las vidas de todos cuando tendremos ante nosotros nuestro plato de lentejas. Cuando estará ante nuestra mesa algo para desviarnos de los valores eternos. Una mala elección arruinó para siempre a Esaú. Una mala elección puede arruinar lo mejor que Dios tiene para nosotros en el futuro. Todos podemos pensar en hombres y mujeres a quienes Dios llamó a su ministerio. Prometían mucho y sin duda hubieran sido grandes para el Señor. Pero en un día comenzaron a apetecer el guisado de algún otro, como le pasó a Esaú. Comenzaron gustando y saboreando hasta que lo material les hizo perder la visión. Y sí, lograron sus lentejas, pero nunca llegaron a vislumbrar lo que Dios tenía para ellos. Que ninguno sea como Esaú, nos dice el Señor en este día. Y quiero terminar con esto. Si la bendición de la primogenitura quieres retener por un plato de lenteja, no la vayas a vender. ¿Qué tal si hablamos con el Señor? Creo que estamos a tiempo. Por eso el Señor en su infinita misericordia permite que este mensaje hoy sea compartido. Vimos a través de la palabra cómo Esaú, después que se dio cuenta del error que había cometido, de haber menospreciado lo eterno por lo terrenal, por lo momentáneo, por lo presente, dice la palabra que con lágrimas deseó tener la bendición de la primogenitura nuevamente, pero ni sus lágrimas, ni su arrepentimiento se la pudieron devolver. Yo siento que la misericordia de Dios se extiende sobre nosotros en este día. No es necesario que tengamos que llegar a ese nivel donde llegó Esaú, de anhelar la primogenitura con todas sus fuerzas y ya nada podía hacerse. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de mirar hacia adentro de nosotros y empezar a encontrar
si en nuestra vida las prioridades están cambiadas. Si realmente hay otras cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón y que nos han llevado sin darnos cuenta a menospreciar lo que significa ser primogénito de Dios. Yo quiero darte gracias, Señor, con todo mi corazón, por haber puesto tu mirada en nosotros, por habernos escogido hace ya mucho tiempo. Hay personas acá que comenzaron con Dios con un apasionamiento tremendo. Le prometieron a Dios ser fieles, nunca negarles como lo hizo Pedro, pero antes de que el gallo cantara le negaron. Y hoy su corazón está endurecido. Y hoy quieren volver y no han podido. Pero mira algo, no hay pecado que un genuino arrepentimiento no pueda perdonar. Así que hoy, si tú te vuelves a Dios con todo el corazón y le dices, Señor, yo me arrepiento, porque el Esaú del cual tú estás hablando he sido yo. He tenido otras prioridades en mi vida. Para mí el trabajo ha sido lo más importante al punto que no tengo tiempo para ti. Y he menospreciado lo que significa el hecho de que tú hayas puesto tu mirada sobre mí. Y yo te pido perdón por eso. Te doy gracias por la palabra que hoy nos regalas, porque veo a través de ella la misericordia tuya extendida sobre mi vida. Tú me estás llamando, me estás alertando, tú me estás dando una nueva oportunidad y hoy tomo esa nueva oportunidad que tú me brindas para darle importancia a las cosas que realmente son espirituales. Entendiendo que a través de la decisión que yo tome no solo voy a afectar mi vida, sino la vida de mis generaciones. Y eso fue lo que más le dolió a Esaú. Ver que por un plato de lenteja, que por algo insignificante, perdió no solo su bendición él, sino la bendición de sus hijos y de sus generaciones. Tal vez el enemigo te ha estado seduciendo con una mujer que no es tu esposa, te ha estado seduciendo con un hombre que no es tu esposo. Son platos de lenteja, a través de los cuales el enemigo quiere sacarte del propósito y tienes que tomar una decisión y romper de una vez por todas con esos ofrecimientos que el enemigo te ha estado haciendo. Escucha algo, nada de lo que el enemigo te ofrezca es eterno. La persona que se embriaga en el momento se embriaga y después viene el guayabo y después viene el lamento porque se gastó lo que no se debía gastar. Es momentáneo. Si es el sexo es igual, es momentáneo. No pierdas algo eterno por algo momentáneo. Hoy es necesario que nos pongamos a cuentas con Dios y que demos el valor que la primogenitura tiene para Él y que también debería tener para nosotros. Te damos gracias, Padre, con todo el corazón. Gracias por recordarnos que somos tus primogénitos y que debemos ser consagrados a ti porque te pertenecemos a ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, no menospreciemos la primogenitura por un plato de lentejas. Todo esto que el mundo nos ofrece perecerá. Mas el Señor dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si hay algo que trasciende es la palabra, viva conforme a la palabra. Y dígale al enemigo, ¿sabes una cosa? Vete con tus lentejas para otro lado porque no te las voy a recibir. No las acepto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a mirar que ya tenemos aquí el video de Doña Duralba recibió la Biblia. Ok, vamos entonces con ella.
Estoy feliz. Gracias, señor Humberto. Primeramente a Dios y después a usted y a su programa Verdades Eternas por este regalo tan hermoso que me ha dado. Gracias, Señor. Siempre quise tener la palabra de Dios en mi hogar. Gracias, señor Humberto. Amén, doña Doralba, que la disfrute muchísimo. La palabra de Dios, el fundamento más sólido y firme. Yolester Barón dice amén. Pastor, le pido oración por mi familia. Dios guarde en el hueco de su mano a tu familia y que el reino del Señor se establezca allí. También está Alejandra Correa, ya recibió su Biblia. Está feliz con su Biblia, Alejandra. Hola amigos, aquí les presento esta hermosa Biblia, Reina Valera, un obsequio de verdades eternas. Agradecida con Dios por haberme permitido que me ganara este maravilloso regalo como lo es esta Biblia. Prometo siempre estudiarlo. Mil gracias y mil bendiciones para verdades eternas. Muy bien, Alejandra, felicitaciones y bueno, ustedes estén atentos porque más adelante vamos a seguir entregando muchas más Biblias y muchas más sorpresas para todos ustedes, para honrar la fidelidad de cada uno. A todos ustedes un abrazo fraterno. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a esta página de Verdades Eternas con Humberto Cancio, seguirnos allí en nuestras redes sociales, porque siempre estamos compartiendo un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. No se lo pierdan, por favor. Y los que deseen hacer parte de nuestro listado de difusión, nos escriben por favor al WhatsApp 317-427-0754 y ustedes ahí quedan cercanos a nosotros porque bueno, pueden hablar, podemos hablar, estar en contacto, ¿no? Entonces nos cuentan y en lo que podamos ayudarle, estamos para servirle. 317-427-0754. Si no hace parte de ese grupo de Verdades Eternas, si quiere hacer parte de ese grupo, usted dice yo quiero, me escribe al 317-427-0754 y le anexamos allí para estar mucho más cercanos a todos ustedes. A ustedes un abrazo fuerte, deseo de todo corazón que esta semana sea increíble, poderosa, que su gloria se manifieste en cada uno de ustedes. Siempre firme y adelante. Nos vemos mañana, si Dios permite, en punto de las 5:45 de la mañana. Este programa fue presentado con el patrocinio de... A la hora de hacer un obsequio, existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas. Diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio.